Este es otro encuentro de Abriendo Caminos, este programa que el doctor Alejandro Alter nos presenta cada semana y que realmente nos abre la mente, el corazón y el espíritu. ¿Por qué? Porque todos aprendemos, grandes y chicos. El tema es adicciones y adolescencia. Qué tema, ¿no? Fuerte. ¿Te quedás con nosotros? Hoy, por supuesto, el doctor Guillermo Dorado junto al doctor Alejandro Alter en una entrevista exclusiva. Damos comienzo así. Bueno, gracias Mami. Bienvenidos a todos a Abriendo Caminos una vez más. Gracias por estar de otro lado. Les recordamos que Abriendo Caminos es un programa destinado al cuidado de la infancia y estamos de vuelta con la oportunidad tan importante para nosotros de estar con la presencia de Guillermo Dorado. Doctor Guillermo Dorado, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a vos, Alejandro, por la invitación. Y si me permite, lo voy a tutear. ¿Cómo no? Pues la idea es que podamos llegar a toda la gente, no como un programa médico, sino como una forma de abrir caminos, que es el objetivo de este programa. Y si me permitís, para arrancar, después del programa anterior que hicimos, llegaron varios mensajes, pero hay uno que me gustaría poder leerte a vos y leerte a la gente que nos está viendo. Y también les pido disculpas de no poder contestar muchos mensajes porque realmente no lo podemos hacer, no tenemos una estructura para poder hacerlo, pero lo quisiera leer. Está escrito por un chico de aproximadamente 18 años, ya que no voy a decir el nombre, pero Sebastián, te agradezco mucho por escribir esto. Y ver cómo vos lo interpretás y Sebastián dice: dejen de buscar culpables, la educación empieza por casa y la conducta y la conciencia por uno mismo. Y dice: cuando una persona crece ya sabe lo que es bueno y lo que es malo, y la droga es mala y eso todos lo sabemos, así que por favor dejen de mirar para otro lado. Y a mí me sorprendió mucho esto de dejen de mirar para otro lado, porque para mí es como un pedido que él nos está haciendo de, bueno, ¿qué van a hacer con respecto a esto? ¿No? Como un llamado o un pedido de que hagamos algo, ¿no? Supongo que el mensaje está refiriéndose a las consecuencias del time warp. ¿Es así? Bueno, es un chico, y no voy a entrar más en detalles, pero sí, tiene relación. Comparto absolutamente, y vos sabés que lamentablemente las personas que murieron a consecuencia de lo que tomaron esa noche no tenían el perfil de adictos. Eran justamente personas que iban a una fiesta e ingenuamente creyeron que el combo de disfrutar de una fiesta y de esa música venía de la mano de tomar alguna sustancia. Y ese es tal vez la imprudencia de no conocer que, decíamos la semana pasada, Alejandro, que consumir es una práctica con consecuencia. La consecuencia más grave es la pérdida de la vida. Entonces, acá lamentablemente vemos el costo de la imprudencia, el costo de quienes compran un poco este mensaje de no pasa nada, se disfruta mejor de esta situación, fiesta electrónica con esta pastilla, y eso tiene sus riesgos. O sea que, digamos, de alguna forma, y lejísimo, acá no estamos buscando ni culpables, ni responsabilidades, ni estamos en ninguno de esos temas que se lo dejamos en todo caso para el sistema judicial. Es decir, digamos, muchos de los chicos era la primera vez que probaban algún tipo de sustancias y esto puede haber pasado así. Puede haber sido la primera o no, y si vos a lo mejor indagaras, verías que hay gente que, salvo la situación de tomar en alguna de estas fiestas, no consumen ninguna otra cosa. Es más, una de las cosas que se difundieron en los medios era que uno de los muchachos que falleció ni alcohol consumía. O sea, una persona sana, que hacía una vida sana, estudiante, deportista, y
cometió esa imprudencia de creer que el efecto de esa pastilla podía ser disfrutar más de esa noche. Entonces, el mensaje es este. Ese tipo de sustancias, Alejandro, son drogas sintéticas, son todas derivadas de la anfetamina, si bien el éxtasis, que es un poco lo que más busca una persona de consumir en esas reuniones, es tal vez la que tiene el más marketing importante en cuanto a capacidad de empatía, capacidad de abrir el sensorio hacia las experiencias auditivas y visuales de una fiesta electrónica como estas. Sí. El problema en esto es el riesgo que tienen estas sustancias, porque además no pasa porque, como algunos decían, podamos tener un control de calidad. ¿Entendés? Como si el control de calidad de una pastilla de este tipo, que esté con algún aval, fuera menos riesgoso. Por supuesto que no. Entonces hay dos problemas. Primero, el seguir pensando que reducir el daño es nuestro objetivo. Yo creo que nuestro objetivo tiene que ser que los chicos no se enfermen, no que reduzcamos los daños. Dejemos la reducción de daños cuando estemos frente a un problema que no tenga solución. Y para eso no hay que ser hipócritas, porque este tema tiene solución. Claro, porque yo me quedó muy grabado lo del programa anterior y lo que dijiste acerca de la edad de comienzo en Argentina y en el mundo, que era alrededor de los 12 a 13 años, ¿no? Que sería como el inicio de la adolescencia. En este caso, donde se perdieron tantas vidas, digamos, de chicos, pero de otra edad, de 25 años, si uno hace esa cuenta como simple, ve que hay, digamos, unos 14, 15 años, ¿no? Digamos, entre la edad de comienzo y la edad en que esto ocurrió. Y leyendo lo que dice Sebastián, es como que uno dice, bueno, a ver, ¿qué pasó en esos 14, 15 años? ¿Qué acciones se tomaron para que eso no ocurra? Lamentablemente eso ocurrió y no lo podemos modificar, pero creo que sí podemos modificar hacia futuro, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta esto, Alejandro, que una cosa es el perfil de alguien que consume sustancias, que inició su consumo a los 12, 13 años y llega a la edad de estos chicos y continuó consumiendo y le suma las pastillas, y este otro perfil de alguien que no consume nada y comete esa conducta imprudente. Es como si yo te dijera, en esa búsqueda de sensaciones, imagínate que le propusiéramos a un chico jugar a la ruleta rusa. Un revólver, y vamos a sentir la adrenalina que significa jugar a eso. Nadie va a querer jugar, y lo entiendo, porque el riesgo es volarse la cabeza. Con las sustancias pasa lo mismo, pero no existe información suficiente para que la persona entienda que el riesgo es equivalente. Digamos que de alguna forma, por un lado creo que falta comunicar todo esto muchísimo, porque hoy, digamos, en muchos medios se está hablando acerca de quiénes son los responsables, quiénes son los culpables, pero no se está abordando el tema central, de por qué llegamos a eso y cómo hacemos para que no pase más. Te quiero preguntar, digamos, que, y muy brevemente, digamos, cuando un chico, digamos, empieza a probar una sustancia, la vez pasada hablamos de la marihuana, pero bueno, puede ser cualquiera, hoy vos nombraste el éxtasis. No estamos hablando del alcohol, que creo que es quizás la sustancia en realidad más común, pero digamos, cuando un chico empieza a consumir, digamos, ¿por qué lo hace? ¿Qué es lo que busca el chico? En principio, esta búsqueda de sensaciones ya está reflejando que hay algún tipo de problema, ¿entendés? Porque si vos tenés un buen funcionamiento, un buen grupo de pertenencia, amigos de los que realmente sabés que podés contar, es difícil que te pongas a experimentar. Puede ocurrir, pero es mucho más difícil. Cuando alguien tiene que experimentar, a ver, ¿qué pasa si consumo tal o cual sustancia que me dicen en mi entorno que no pasa nada, está bueno, te divertís, te reís o te relajás, o la razón que sea, ya significa que alguien empieza a buscar mágicamente algo de lo cual adolece.
Entonces ahí ya tenés un primer punto de problema que a veces hace que una persona busque en una sustancia lo que no puede lograr por otra vía. Placer, diversión, relajación o solucionar un problema a veces difícil o insalvable. Si uno tiene un problema insalvable, meterse en una realidad paralela no te sirve, pero a veces es una de las razones por las cuales aparece el consumo. Ahora que vos decís eso, y digamos, recordando que Abriendo Caminos es un programa destinado a cuidar de la infancia, pero hay algo que no quiero dejar de preguntarte para que se lo digas a la gente, y después de eso nos vamos a una pausa, pero digamos, ¿qué pasa con esto del uso médico y la marihuana? Mirá, ese es un tema controversial. Primero porque vos sabés, por ejemplo, que este mismo año, a raíz de una chiquita de 3 años con una epilepsia que no respondía a los medicamentos, su mamá presentó un recurso y el Estado autorizó medicarla con aceite de marihuana. Esta chica mejoró. Entonces, en principio, es importante entender que la marihuana tiene una enorme cantidad de principios activos. Dentro de todos esos hay uno que se llama cannabidiol, que posiblemente tenga usos en medicina, no solo como antiepiléptico, también otros usos. Pero si vos querés administrar un medicamento, tenés que saber en qué dosis administrás eso y por qué vía que te asegure que produzca un beneficio y no un daño. Si vos das marihuana, estás dando un cóctel de distintos principios activos, que eso no es un medicamento, eso es como una especie de ráfaga de ametralladora que alguna puede ser beneficioso, pero algún impacto te va a generar. Entonces, hay sustancias derivadas de la marihuana que seguramente van a tener en medicina un amplio uso. Por ejemplo, este cannabidiol. Eso no significa decir la marihuana con fines médicos. Yo te lo comenté en nuestra charla previa. Sería tan absurdo como fomentar que la gente fume opio porque eso genera analgesia. No, sabemos que del opio se extrae la morfina y eso se usa en medicina. Eso sirve. Lo otro no, porque sería causar más daño. Y hay un principio primordial que tenemos los médicos, que es, primero, no dañar cuando intervenimos o tratamos de ayudar a alguien. Entonces también hay que evaluar en esta ecuación si uno administra una cantidad de cosas que ni siquiera a veces se sabe qué son. Pensá que muchos de estos principios de la marihuana todavía se desconocen. Hay más de 30 principios activos y conocemos apenas la mitad. Te invito a una pausa y volvemos. ¿Cómo no? Gracias. Nosotros los adolescentes estamos expuestos a distintas adicciones. Muchas veces siento que es muy difícil decir que no, tanto como la adicción misma. Entiendo que cuesta negarse a lo que hacen los demás por miedo a no ser aceptado, pero yo realmente creo que lo importante es tener mucha fuerza de convicción y reconocer el daño físico y psicológico que las adicciones nos provocan. ¿Por qué pensar que no es posible vivir en un mundo donde no es necesario depender de las adicciones para poder pasarla bien? Si todos y cada uno de nosotros, desde su lugar, ayuda a combatir las adicciones, vamos a hacer del mundo un mejor lugar. Te invito a que te animes. Estoy convencido de que juntos vamos a hacer de la adolescencia una etapa sana y tranquila. Bueno, estamos de vuelta en Abriendo Caminos. Quiero decir una vez más el agradecimiento que tengo al doctor Ricardo Sáenz, vicejefe de Fiscales de la Argentina, por estar difundiendo Abriendo Caminos y todo lo que estamos hablando acerca de la prevención del abuso infantil en la Argentina. Guillermo, te quiero, digamos, hacer un comentario y vos contestármelo con toda libertad, digamos, con respecto... y esta es una opinión personal, con respecto a lo que es la legalización de la marihuana. ¿Vos compartís conmigo que legalizar la marihuana no tiene nada que ver con cuidar la infancia? Absolutamente. Por un lado, porque vas a generar que al ser más fácilmente conseguible, más personas experimenten. Por otro lado, vos sabés que los lugares en el mundo que han seguido ese camino, tenemos nuestro vecino Uruguay, legalizó la marihuana ya va a ser 2 años, y hay
algunos estados dentro de los Estados Unidos que también lo han hecho. Ellos tienen una cantidad de problemas asociados a esa condición que no se pudieron anticipar. Por ejemplo, en Colorado, que es uno de los estados donde se legalizó la marihuana en el 2013, simultáneamente a la legalización, la tasa de accidentes fatales aumentó dramáticamente. Entonces, vos tenés hoy esta situación que coexiste: legalización de la marihuana, más accidentes de tránsito, y no existe en el mundo, como existe por ejemplo para medir el alcohol, la famosa test de alcoholemia, no existe en el mundo un test para ver si el consumo de marihuana te impide manejar un vehículo, con lo cual, fíjate vos que la experiencia significó aventurarse con otros argumentos a la legalización y no anticiparse al impacto que se generó. Tenemos que aprender de eso y no apurarnos en tomar una medida que claramente para mí, desde el punto de vista de la salud pública, va a ser profundamente negativa. No, me parece importantísimo lo que decís, y aparte para romper un poco este debate que está instalado, parece en la sociedad, pero que pareciera que decir que limitar o prohibir la venta de marihuana es ser autoritario, ser conservador, y que legalizarla es tener un pensamiento progresista, y me parece a mí me parece absurdo, la verdad, y no tiene nada que ver con lo que es el cuidado de los chicos. Es no entender que el límite es necesario, y un límite no necesita ser autoritario para ser efectivo. Es un límite. Otra pregunta que quisiera pedirte que le dejes lo más claro posible a la gente, que es, digamos, creo que todos sabemos que el nivel de violencia que estamos sufriendo en la Argentina, más allá de que pase en el mundo, pero el nivel de los actos de delincuencia y el nivel de violencia que se ve, ¿está asociada o no está asociada al uso de sustancias? Está asociada, no es por supuesto el único factor. Si vos tenés una condición de malestar, una condición de exclusión, una condición de desigualdad, en ese contexto las sustancias también liberan los contenidos, si querés, más primitivos de una persona. Entonces, es como si yo te dijera, bajo el efecto de ciertas drogas, una persona deja de tener límites. Por eso es que inclusive en los actos delictivos que estamos viendo hoy hay un desprecio por la vida muy diferente y preocupante de lo que era en otras épocas. Antes, a lo mejor, en un asalto no te lastimaban, hoy te matan, simplemente por robarte un celular. Ahora, eso es porque estas sustancias actúan en el cerebro de alguna forma. Desinhiben, generan, digamos, esta dificultad de anticipación, que significa no poder pensar antes de actuar. Y después de actuar, lo único que puede hacer uno es lamentarse, pero ya no modificar el curso de acción. Entonces, el impacto que tienen las sustancias sobre la persona significa esto. Significa dificultad de anticipación, significa liberación de conductas más primitivas, y esto significa entonces la barbarie a la que lamentablemente estamos accediendo hoy. Eso me parece central. Quiero llevarte un poco al tema de que tanto nos piden, o sea, soluciones, tratamientos, cuando lamentablemente esta situación ya está instalada. Sabemos que el foco que queremos todos es actuar en la prevención con cualquier aspecto de la medicina, pero yo acá te estoy preguntando como papá, y lo que te quiero decir es, ¿cuáles son las soluciones posibles cuando el tema está instalado? Vos que dirigís el Centro Médico GENS, este centro de excelencia con que contamos en la Argentina, ¿cuáles son los pilares del tratamiento, digamos, y qué resultado ves? Y además, si es posible ayudar realmente a los chicos y quizás curarlos. Mira, el primer mensaje que te quiero transmitir a vos y a tu audiencia es que salir de esto es posible, por supuesto que lo es. En cuanto a qué tipo de tratamiento, en realidad
Lo que yo creo es que cada tratamiento debe acomodarse a la persona y no al revés. Esto significa una evaluación donde se pueda determinar en qué momento de la adicción está, cuál es el impacto de esa adicción y de acuerdo a eso, por ejemplo, ver si una persona está en condiciones de hacer un tratamiento ambulatorio, que la gran mayoría se puede beneficiar con ese dispositivo ambulatorio, o si tiene que internarse. Y en eso, mira, claramente para mí la línea que divide aguas es la capacidad de sostenerse sin consumo, porque cualquier tratamiento, si la persona no deja de consumir, es una pérdida de tiempo y es una pérdida de recursos, porque la persona no logra el cambio y se está exponiendo. Pensá que por más que vos intentás desde un tratamiento construir, cada situación de recaída en consumo significa tirar abajo esas bases que vos pretendés construir. Con lo cual, si la persona puede conseguir esa abstinencia, creo que el tratamiento ambulatorio va a funcionar y va a servir. Si no, es necesario que se interne y en eso también, lamentablemente, necesitamos cambiar algunos aspectos de la ley vigente de salud mental donde las internaciones quedan como casi proscriptas. Sería tan absurdo como decir no al acto quirúrgico en una persona enferma porque cirugía es sinónimo de agresión. Sí. Por supuesto que no. La mayoría se puede beneficiar con un tratamiento médico, pero una proporción necesita de la cirugía. Lo mismo ocurre con las internaciones. Entonces, lo ideal sería que el tratamiento se acomode a la persona y no al revés, porque entonces ahí vemos que gente que a lo mejor tiene un dispositivo todavía bastante intacto, como es un proyecto o un trabajo o un estudio, pierda ese proyecto o ese trabajo o ese estudio en función de estar internado, cuando a veces es una situación evitable, si se puede sostener la abstinencia, que eso para mí es prioritario. Vos que dijiste el centro GENS, que funciona hace 17 años en Argentina, ese centro de... 18 cumplimos hace poquitos días. Más allá de que estás viajando todo el tiempo y estás intercambiando conocimientos, digamos, con los distintos países, pero digamos, lo que me gustaría pedirte que de alguna forma como que quede claro es esto de si la persona está dispuesta, si la familia lo apoya, y después preguntarle también de qué manera lo tiene que apoyar o de qué manera es útil, si esto hace que en tu centro, en lo que vos ves en el día a día, ves que las personas se recuperan, digamos, por otro lado, y por otro lado también, porque es una pregunta que nos llega mucho y la quiero contestar a través de la persona que sabe. En Argentina sabemos que hay muchas granjas, muchos lugares muy conocidos donde muchos chicos se internan y están mucho tiempo y la dirección médica o la dirección de esos centros está, digamos, llevada a cabo por personas que han sufrido o sufren de alguna forma este problema. Y yo quiero que también nos aclares esto de si esto es bueno o no, porque en definitiva lo que quisiéramos transmitirle a la gente es decirle qué es lo que de verdad funciona. Mira, en principio, en nuestro país contamos con el conocimiento y los recursos que no tienen nada que envidiar al resto del mundo en la temática de adicciones. Incluso para hacer evaluaciones y diagnósticos adecuados tenemos esos recursos. Es cuestión también de entender que es una especialidad la adiccionología y que como cualquier especialidad necesitas capacitación profesional. Sí. El riesgo de una persona que conoce de la adicción por haberlo padecido es también para la persona que interviene con la intención de ayudar, porque es como si vos tuvieras, por ejemplo, a un hiperobeso trabajando en una heladería y todo el tiempo expuesto al bombardeo que significa la situación que para él es problemática. Entonces, a mis pacientes les recomiendo fuertemente que se ocupen y trabajen de lo que sea y no de esto por los riesgos que significa. Ese mensaje me parece importantísimo. Ahora, digamos, sabemos que entre toda la gente que nos mira, hay mucha gente, muchos chicos que están
experimentando este tema de las adicciones. Entonces no queremos dejarlos afuera, todo lo contrario, queremos ayudar. Yo te pediría un mensaje para esos chicos que están experimentando. Que intenten ver qué les pasa, que están buscando en el efecto de una sustancia algo que ni siquiera a lo mejor tienen claro de qué se trata. Y que justamente el no poder compartir y hablar de ciertos temas es lo que hace que entonces mágicamente se pretenda que consumiendo algo algún problema se vaya a solucionar. La verdad que los problemas no se solucionan consumiendo nada, se agravan. Entonces el tema es entender que consumir puede tener consecuencias y que esto, por supuesto, con el tiempo se paga. Bueno, te agradezco muchísimo por haber estado acá. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado y nos despedimos con una frase del Papa Francisco que la verdad me parece muy valiosa y por todos los temas que él se está ocupando y que nosotros acá en Abriendo Caminos estamos tocando también. Él dijo, para luchar contra la droga es necesario decir sí a la vida, sí al amor, sí a los otros y sobre todo sí a la educación. Nos vemos la semana que viene y muchísimas gracias. Chao. Y es para reflexionar, ¿no? La próxima semana nos volvemos a encontrar. No te olvides que en YouTube también Abriendo Caminos con el doctor Alejandro Alter. Chao, hasta el próximo encuentro.